La primera vez que Alejandro vio a Lucía, creyó que todo en ella era una ofensa. Su voz no temblaba, su ropa manchada de pintura era un desafío a su mundo de orden y cristal. Él estaba acostumbrado a la obediencia comprada, a las miradas bajas y los contratos sellados con miedo. Pero esa noche, bajo las luces frías del ático, Lucía rompió el equilibrio de su silencio. Ella no se vendía, respiraba libertad, incluso entre los muros del poder. Cada palabra suya era una grieta, cada mirada una amenaza a todo lo que él creía controlar. Alejandro intentó medirla, como un hombre que pesa un peligro, pero solo encontró fascinación. En el reflejo del vidrio, su propio rostro le pareció ajeno, casi vulnerable, y cuando ella se acercó lo suficiente para que su perfume desplazara el aire, supo que no había escapatoria. Lo imposible ya había comenzado. El contrato se firmó sin una palabra. Lucía aceptó el trabajo, pero no sus reglas. Cada día llegaba al ático con nuevas manchas de color, con música que desbordaba las paredes de mármol. Alejandro la observaba desde la distancia, fingiendo desinterés, pero el sonido de su risa lo perseguía incluso en sueños. Lo que debía ser arte decorativo se convirtió en una guerra silenciosa. Él imponía plazos, ella rompía horarios. Él pedía orden, ella respondía con caos. Y en medio de ese pulso, algo más crecía. Un lenguaje sin palabras, peligroso, imposible de contener. Una tarde, Lucía descubrió la habitación cerrada. Dentro, maquetas y fotografías mostraban una vida calculada hasta el último detalle. Nada fuera de lugar, ni siquiera los recuerdos. Ella los tocó con cuidado, como si abriera una herida ajena. Alejandro la encontró allí, y por primera vez su voz perdió el tono de mando. No la echó. No pudo. La tensión se volvió música. Las discusiones se convirtieron en excusas para quedarse cerca. Una noche, mientras ella limpiaba sus pinceles, Alejandro se acercó demasiado. Ninguno habló. Solo el ruido del agua y su respiración llenaron el espacio. Por un instante, ambos olvidaron quién era el dueño y quién era libre. Esa noche llovió con furia. Lucía se quedó en el ático por accidente o destino. Alejandro la observó dormirse en el sofá, envuelta en una manta que no le pertenecía. Se acercó sin pensar, solo para mirarla de cerca, y en su rostro vio algo que no había sentido en años. Paz. No la tocó. No podía, porque por primera vez el poder no le servía de nada. El trabajo debía terminar en silencio, pero cada trazo de Lucía gritaba. Alejandro intentaba mantenerse distante, escondido tras la fachada del empresario intocable. Sin embargo, la rutina lo traicionaba. Se encontraba mirando el reloj solo para calcular a qué hora llegaría ella. Una mañana, mientras el sol filtraba los cristales, Lucía encendió música y comenzó a pintar sobre una de las paredes de mármol sin su permiso. Alejandro la vio hacerlo y en lugar de detenerla, se quedó inmóvil. Aquella osadía lo paralizó. No era una falta de respeto, era libertad en carne viva. Y cuando la pintura cayó en su traje, algo dentro de él se rompió. No gritó, solo la miró, con una mezcla de furia, miedo y deseo. Alejandro se acercó con lentitud. No sabía si quería detenerla o entenderla. Lucía seguía pintando, ajena al poder que temía a nadie. Cuando ella finalmente se giró, sus ojos se encontraron con una intensidad que los desarmó. No hubo palabras, solo respiraciones cortas y un silencio que lo decía todo. Él extendió la mano, no para mandar, sino para tocar la pintura que brillaba aún húmeda. Ella lo dejó hacerlo. Y en ese gesto simple,
se derrumbaron años de distancia. Esa noche, la ciudad se detuvo. Llovía sin descanso y el ático parecía flotar entre los relámpagos. Alejandro observaba cómo Lucía caminaba descalza sobre el mármol, buscando un lugar donde el arte y el deseo no se confundieran. Él quiso hablar, confesar que todo aquello lo asustaba, pero no pudo. Ella se detuvo frente a él, tan cerca que la electricidad del aire se volvió palpable. Nadie cruzó la línea, pero ambos sabían que ya lo habían hecho. Sofía apareció sin aviso. Entró al ático con la autoridad de quien alguna vez tuvo el poder. Su presencia heló el aire. Lucía la miró sin miedo, mientras Alejandro quedó atrapado entre dos pasados: el amor que lo había quemado y el que lo estaba salvando. Sofía sonrió con la tristeza de quien ve el final antes que todos. «Ella no es para ti», dijo con calma. Pero Alejandro no respondió. Por primera vez, no obedeció a nadie. La noche siguiente, Lucía subió al techo del edificio. Quería respirar lejos de las paredes que la vigilaban. Alejandro la siguió sin saber por qué. La encontró mirando la ciudad, el viento desordenándole el cabello. «¿Por qué te quedas?», le preguntó él, sin fuerza. Ella sonrió, triste y hermosa. «Porque tú todavía no sabes lo que es ser libre». Entonces él comprendió que todo lo que intentaba poseer lo había estado perdiendo. Bajo la lluvia no hubo beso, solo una mirada larga, infinita, que los unió más que cualquier promesa. El rumor se extendió entre los pasillos de la empresa. Alejandro Vidal había perdido el control. Algunos decían que una mujer lo había enloquecido. Lucía lo sabía, lo sentía en cada mirada que la seguía cuando bajaba del coche de él. Ya no era solo deseo, era peligro. Alejandro la escondía, como si el mundo no pudiera verla sin destruir. Pero ella no quería ser un secreto. Una noche lo enfrentó. «No soy tu sombra», dijo. Y en ese instante, el poder cambió de dueño. Alejandro no estaba acostumbrado a perder. Pero frente a Lucía, cada palabra se le volvía ceniza. Ella no lo obedecía, y eso lo confundía tanto como lo atraía. Intentó explicarle que el mundo no la perdonaría, que había cosas que debía callar. Lucía rió, sin burla, solo con tristeza. «El silencio también es una cárcel», dijo. Entonces él la tomó del brazo, no con violencia, sino con desesperación. Y cuando ella lo miró a los ojos, vio al hombre que ya no sabía mandar, solo sentir. Esa noche, Sofía regresó con un contrato nuevo. Ofrecía a Lucía una salida, dinero, exposición, libertad. Pero sin él. Alejandro la escuchó en silencio, sabiendo que esa propuesta era la forma más elegante de perderla. Lucía no respondió, solo lo miró y vio en sus ojos algo que nunca había visto en nadie: rendición. Entonces comprendió que el amor no siempre se trata de quedarse, sino de elegir no huir. Lucía no firmó. Caminó hasta el mural que había creado y escribió una frase en rojo: «Nadie posee lo que no se entrega». Alejandro la observó hacerlo sin atreverse a detenerla. Cuando ella terminó, se dio la vuelta y lo besó. No fue un beso suave, fue uno que dolía, que quemaba, que liberaba. Afuera la ciudad rugía bajo la tormenta. Dentro, el tiempo se detuvo. Después del beso, el silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Alejandro cayó en su silla, agotado, con la sensación de que algo en él se había roto para siempre. Lucía lo miró con ternura, no con compasión, sino con verdad. «Ahora ya sabes lo que es no mandar», dijo. Luego se fue, dejando el eco de su libertad flotando entre los muros. Alejandro la siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró.
Y por primera vez en su vida no quiso tener nada, solo sentir. Lucía se marchó sin mirar atrás, pero el eco de su ausencia llenó cada rincón del ático. Alejandro comenzó a llegar tarde al trabajo, a responder con silencio, a beber sin sed. Los inversores lo observaban con desconfianza, sus empleados con miedo. El hombre que había comprado obediencia ahora era prisionero de un vacío que no podía controlar. Una tarde, Marco lo enfrentó. Ella no era una distracción, era tu verdad. Alejandro no respondió. Solo comprendió que su imperio había sido construido sobre el miedo, y que el miedo estaba comenzando a desmoronarse. Mientras Alejandro se hundía, Lucía florecía. Su mural, ahora terminado, se convirtió en símbolo de libertad. La prensa hablaba de la artista anónima que pintaba sobre el poder. Sus colores llenaban las calles, y su nombre se susurraba como un secreto. Ella no lo buscaba, pero cada noche, cuando el viento traía el sonido de la lluvia, pensaba en él, no en el hombre poderoso, sino en aquel que la había mirado como si fuera un espejo. Alejandro la vio en las noticias. La cámara mostraba a Lucía sonriendo frente a su mural, libre, invencible. Algo dentro de él ardió, no de rabia, sino de añoranza. Llamó a su abogado, vendió parte de la empresa y desapareció por unos días. Todos pensaron que había perdido la cabeza. Tal vez sí, pero por primera vez no le importaba. Quería encontrarla, no para recuperarla, sino para entender en qué momento la vida se volvió real. La encontró una noche, pintando sola bajo un puente del Manzanares. Ella no se sorprendió, solo lo miró, cansada, pero serena. No vengo a pedirte nada, dijo él, solo a darte las gracias. Lucía sonrió, con esa luz que no se apaga ni en la oscuridad. Entonces escucha, respondió ella, porque agradecer también es aprender a soltar. Y el silencio entre ellos fue más puro que cualquier perdón. Cuando ella terminó el mural, lo observó en silencio. Representaba a un hombre soltando las cadenas que él mismo había forjado. Alejandro la miró con gratitud, sin orgullo, sin dolor. «Este soy yo, ¿verdad?», preguntó. Lucía asintió. Él se rió por primera vez en mucho tiempo, una risa limpia, humana. No se besaron, no se prometieron nada. Solo compartieron un instante de verdad. La lluvia comenzó a caer, borrando lentamente las líneas del mural, como si el universo quisiera recordarles que todo lo que se ama se transforma. La prensa no tardó en convertir su encuentro en un escándalo. Titulares, fotografías, rumores. Lucía fue llamada la amante del magnate. Alejandro, el hombre que perdió el control por una mujer sin apellido. Las llamadas no cesaban. Los socios exigían explicaciones. Pero él no habló. Por primera vez, se negó a mentir. Mientras tanto, Lucía caminaba por la ciudad sintiendo cómo su arte se convertía en arma, no en refugio. No podía protegerlo, ni él a ella. Pero el amor, ese imposible, seguía latiendo en los muros, en la lluvia, en el silencio. Alejandro fue citado por la junta directiva. Sus acciones, sus palabras, su vida privada, todo estaba en juicio. Sentado frente a hombres que alguna vez temieron su voz, comprendió que el poder no era más que un reflejo frágil. Alguien le preguntó si lo que se decía era cierto. Sí, respondió sin vacilar. La amé. Nadie habló después. En ese instante perdió todo lo que tenía. Y sin embargo, por primera vez, sintió que no debía nada a nadie. Lucía vio la noticia en la televisión. No sintió orgullo ni tristeza, solo una calma extraña. Sabía que ese acto de verdad lo había dejado sin nada, pero también lo había salvado. Decidió terminar un último mural. No para él, ni para ella, sino para todo lo que habían sido juntos.
una historia sin dueño, un amor que no obedecía a nada. Alejandro apareció al amanecer, cuando el mural ya estaba terminado. Lucía no se sorprendió al verlo. Él se detuvo unos pasos detrás, sin palabras, solo observando. «No tienes que explicarte», dijo ella sin girarse. «Ya lo hiciste todo». Alejandro la miró sabiendo que aquella sería la última vez. «Gracias por enseñarme a perder», susurró. Lucía sonrió sin tristeza, como quien sabe que la historia ya cumplió su destino. El mural fue demolido días después, pero las imágenes se difundieron por todo el mundo. Nadie supo que esa obra era una despedida. Alejandro vendió el último resto de su empresa y se marchó sin dejar rastro. Lucía continuó pintando, libre, indomable. A veces, cuando la lluvia golpeaba los cristales de su estudio, creía escuchar su voz. No era nostalgia, era gratitud, porque entre todas las cosas que el amor destruye, a veces también reconstruye. Pasaron los años y la ciudad cambió su rostro. Los murales de Lucía seguían vivos, restaurados por jóvenes que nunca la conocieron, pero sentían en sus trazos la fuerza de algo que no podía olvidarse. Alejandro había desaparecido del mundo de las empresas. Vivía en silencio, dedicando su tiempo a proyectos que ayudaban a reconstruir escuelas y talleres de arte en barrios olvidados. Nunca habló del pasado, pero cada vez que veía un muro pintado, sonreía. No por lo que había perdido, sino por lo que había aprendido a dejar. Lucía, por su parte, había convertido su rebeldía en enseñanza. Viajaba de ciudad en ciudad, guiando a quienes usaban el arte para sanar. En cada taller, hablaba del poder de crear sin miedo, sin buscar aprobación. Su nombre ya no aparecía en titulares, pero sus colores seguían vivos en las calles. A veces, al terminar una pintura, levantaba la mirada al cielo y pensaba en aquel hombre que la enseñó a no rendirse. No con dolor, sino con gratitud. Una tarde, el destino decidió cruzar sus caminos una vez más. En una exposición sobre arte urbano, Alejandro fue invitado a hablar sobre proyectos comunitarios. No sabía que una de las artistas invitadas era Lucía. Cuando la vio entrar, el tiempo no retrocedió, simplemente se detuvo. Ella lo reconoció al instante, no por su apariencia, sino por la calma que ahora lo habitaba. No hubo palabras, solo una mirada que contenía todo lo que habían sido y todo lo que habían dejado de necesitar. Se acercaron despacio, sin prisa, como si el mundo supiera que esa escena no necesitaba ruido. Lucía le habló de sus talleres, de los niños que ahora pintaban sin miedo. Alejandro le contó sobre las escuelas, sobre los jóvenes que habían encontrado en el arte una razón para seguir. Hablaron como viejos amigos, que nunca se fueron del todo. En el reflejo de los cristales, el pasado se desdibujaba, dejando solo la certeza de haber hecho algo que valía la pena. Cuando la exposición terminó, caminaron juntos por las calles de Madrid. No eran los mismos, pero tampoco extraños. El cielo se tiñó de naranja y violeta mientras el viento jugaba con los papeles de colores que volaban por las aceras. Antes de separarse, Lucía levantó la vista hacia un mural pintado años atrás, el de las manos que se soltaban para poder volar. Alejandro sonrió. «Gracias por no obedecer», dijo con ternura. Ella respondió con una mirada tranquila. «Gracias por aprender a escuchar». Y siguieron caminando, en direcciones distintas, pero hacia la misma luz. Años después, Madrid respiraba distinto. Los muros que alguna vez hablaron de rebeldía ahora enseñaban esperanza. En un colegio público recién inaugurado, una placa llevaba los nombres de quienes habían impulsado el proyecto. Fundación Vidal Moreno. Nadie sabía su historia completa, solo que un empresario y un artista habían cambiado la manera en que los niños miraban el color. Allí, cada pincelada era una lección de libertad.
y cada silencio un recordatorio de lo que amor verdadero deja cuando se va. Lucía enseñaba a los niños que el arte no era solo belleza, sino memoria. Les decía que cada trazo podía contar una historia que no debía olvidarse. Uno de ellos, un pequeño llamado Mateo, le preguntó qué significaba el nombre de la fundación. Ella sonrió y respondió: significa que la libertad también puede dejar herencia. En esos ojos curiosos vio reflejada la continuidad de lo que alguna vez empezó con un desafío. Esa misma tarde llegó una carta. Venía de un pueblo del norte, escrita a mano, firmada por Alejandro. Decía poco: he seguido pintando con los niños. Ellos me recuerdan que la obediencia nunca educa, solo el ejemplo. Lucía guardó la carta sin lágrimas. Sabía que él estaba en paz, y que la distancia no era ausencia, sino parte de un mismo cuadro, que ambos habían aprendido a pintar desde lados distintos del mundo. Con el paso de los años, la fundación creció. Los murales cruzaron fronteras, llevando mensajes de igualdad y compasión. En una conferencia, Lucía habló ante cientos de jóvenes artistas. Les contó que ninguna historia de amor termina cuando cambia de forma, que la rebeldía no es destrucción, sino construcción con alma. Entre los aplausos, creyó escuchar una voz familiar mezclada con el eco del pasado. No buscó el origen, solo sonrió. Al anochecer, Lucía caminó por la Gran Vía, el mismo lugar donde todo comenzó. La ciudad seguía viva, pero ahora más humana. Se detuvo frente a un nuevo mural pintado por estudiantes. Un hombre y una mujer sosteniendo una llama que nunca se apaga. Cerró los ojos, respiró hondo y sintió que, en algún lugar, Alejandro también lo veía. Porque hay amores que no necesitan volver para permanecer. Se guardó las manos en los bolsillos y siguió caminando, dejando atrás las luces, pero llevándose consigo toda la claridad del mundo.